es muy importante, y perdón que es muy importante. O sea, es un micrófono que mientras más pegadito suena más crispy la voz. Está bien. Entonces, Más para lo crispy. tener aquí. Ajá, suena así. Yeah. Está bien. Mira, y entonces, ¿cuántas horas duermen? Uf, qué problema. Yo realmente no las cuento, pero siento que duermo lo necesario. Es Nunca me he cierto. sentido de que No agotada. te levantas cansada. No. Ya. Yo me despierto muerto. Oye, ¿qué sucede? Suponemos, muchos de mis clientes me ponen sesiones muy temprano y a veces me acuesto muy tarde. Yo duermo de que 4 horas, 6 horas. Pero los días que yo tengo ¿Y sesiones en eso la te tarde, parece mucho o poco? me 4 parece muy horas. poco. Me parece muy poco. Y yo no puedo con mi vida. Ya no puedo. O sea, no está bien. Yo no lo veo bien dormir Yo- poco. Pero tú duermes en las No. tardes. No, imposible. Yo duermo de tarde. Exacto. Entonces él Tú repone. tiras tu pavita Sí, después. claro. Pavita. No, Giovanni se acuesta otra vez. Literalmente. Sí, Sí, sí. Yo me miento pensando que me voy a acostar 10 minutos. Le digo a Siri que ponga una alarma por 10 minutos y me duermo 1 hora y media. Exacto. Ya. Sí, ¿verdad? A Siri. Así, no, Siri sí, es mi cómplice. Ella sabe Sí. que yo no me despierto. Y yo dije, este pendejo otra vez, dije 15 minutos. Y que 10 minutos. Y que un lo que- chin más. Y un Exacto, chin más. bárbaro. Mira, pues yo duermo 4 horas. Todos los todos días. los días. ¿Y eso tú Yo lo me consideras acosté- mucho? Lo suficiente. Ok. Ese- 4 horas. Yo me desperté hoy a las 6 de la mañana. Eso me parece muy curioso. Pero es que hay que dormir poco. Bueno, hay que dormir lo necesario, lo que te pide el cuerpo. Pero yo me adapté a dormir 4 horas. Y usted entiende que su cuerpo descansa lo suficiente en 4 horas. Suficiente. Y cuando llegue el fin de semana, hago hasta lo imposible por dormir un poquito más y que va. Yo me tengo que despertar. Porque si no, me trastoca el día, me da dolor de cabeza. Es un problema. Nosotros- Cosa de viejo. Y me levanto a las 6, me siento a leer los periódicos impreso. ¿En serio? ¿En serio? Wow. Yo no lo dudo. Ustedes nunca No. han tenido un periódico impreso en su mano. Sí, Claro que sí, para hacer tarea, Sí. recorta y pega. Para recogerlo del piso, para ponerlo en la mesa. Claro, Pablo, el pipí del perro. Ajá, una cosa de exacto. esa. Ya llegó el papel. Oye, el periodismo en qué termina. Pero es así, las generaciones son así. Sí, no, a mí me llega el briefing. Yo con eso resuelvo. Espectacular lo de Uriel. Lo de espectacular. ¿Por dónde llega el briefing? ¿Por correo? Por correo. Por correo. Ok, y ellos me lo mandan todos los días. Todos los días. Tú no tienes el briefing. Yo no tengo el briefing, pero yo sigo sus redes, lo que yo me imagino que me estoy perdiendo de una gran parte Sí. si no me llega el correo. Está muy bien hecho. Muy ¿Y bien de hecho. qué trata? No, es noticia, pero te la cuentan de otra manera. De una manera como Para más- una generación como ustedes, por ejemplo, a mí me gusta como lo cuentan, muy coloquial, o sea, muy, muy cercano, no parece una noticia. Y ahí es donde yo creo que está el mérito, porque te están informando y tú no te das cuenta que te están informando. Ok, ellos lo que te Y hacen pasan un por cuento. todo, desde efemérides hasta las noticias internacionales, nacionales. Los Y deportes. Los deportes, te lo Todo. cuentan todo espectacular, sin ser un bloque, sin ser duro, sin meterte panfleto ni No nada la de eso. fuerza. Es como No. da la noticia el antinoti, pero escrito. Ok. Sí. ¿Qué te gusta más, el antinoti o el briefing? A nivel de producción, porque eso es otra cosa. No, o sea, son el dos cosas, antinoti son es dos una cosas. producción audiovisual Espectacular. increíble. Sí, 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 o sea, Sergio Carlos es le mete. un noticiero. El único literal. problema del antinoti es Sergio Carlos, pero bueno, no se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto. Claro. Pero es verdad que tiene una producción tremenda. Pero a mí me gusta mucho realmente lo orgánico que es el briefing. Como que ellos no se encargan de que todo sea súper elaborado y profesional, sino de llevarte el mensaje. Entonces, por ejemplo, y en el ellos- fondo es muy profesional. Sí, no, claro, yo estoy clara, porque realmente se ve que ellos hacen su trabajo, research y sí. que buscan la forma de sintetizar las cosas. Y por ejemplo, ellos suben unos quizzes a su story, Sí. viendo de que, déjame ver si de verdad tú leíste el briefing, y te ponen una vaina, una Unos encuesta. exámenes, básicamente. Ajá, entonces me da mucha risa porque te pueden hacer una pregunta X, como por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con la tal persona? Se robó 10 millones, se fue para Bolivia, y te ponen cualquier disparate, le pegó una trompa a su mamá. O sea, y literal, a veces tú no sabes cuál es. Claro, porque no te lo leíste. O te lo leíste o no y te no acuerdas. lo entendiste. Exacto, pero me gusta. Sí, a mí también. Y es una buena competencia para el periodismo tradicional, o sea, porque el gran reto que tiene el periodismo, o los que hacen periodismo, es ver cómo le llega a ustedes la información que yo siento, creo que te lo decía aquel día que hablamos en el canal, que están como un poco distanciados de las noticias del día a día, de lo que se vive el país y de lo que se vive en el mundo. Quizás
podamos decir, bueno, ¿y qué saben ustedes de lo que está pasando en Ecuador ahora? Yo sí sé. Tú sí sabes. Sí, pero eso... ¿Y Giovanni? Giovanni tal vez no sabe, pero si él no sabe... No, pero déjame explicarte. Si él no sabe fue porque él se voló un post de Pictoline. Aquí voy. Nosotros tenemos una forma distinta de realmente digerir la información. Claro. No es verdad que si, por ejemplo, llega el periódico a mi casa, yo me voy a dignar de que a recogerlo y leerlo. Eso a mí me parecería absurdo por la cantidad de información que realmente hay ahí que yo no voy a digerir. Porque realmente yo siento que no está sintetizado. O sea, el periódico tiene tantas hojas, pueden ser 3 hojas nada más y yo creo que funciona igual. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos otra plataforma, por ejemplo, Pictoline, que es una plataforma que hace con dibujos e información muy sintetizada, te explica cualquier situación. Lo que está sucediendo en el momento. Entonces, por ejemplo, también está lo del briefing, también está lo del antinoti y también está la gente comentando. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy en Twitter, yo sé que usted está en Twitter, Giovanni está en Twitter. Ahí se mueve mucho más información que lo que se mueve en Instagram. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo pudiese garantizar que quien no se mueve en Twitter se puede perder de más información, pero es que hay diferentes formas de hacernos llegar la información. Por ejemplo, todo lo que pasó recientemente con la elección y esas cosas, lo que me mantenía actualizada era Twitter, no el periódico. Claro. ¿Entiendes? Entonces, tal vez en el periódico Pero había ahora, una información. cuando tú dices el Twitter, ¿buscas el Twitter del periódico o de una marca o de cualquiera que tú te sientas cercano que te puede Lo que informar? la gente habla. Exacto, Gladys se refiere como al trending, a qué está hablando la gente, suponemos, cuando está pasando algo y todo el mundo comienza a hablar de eso, o usa un hashtag, o simplemente se vuelve trending y se vuelve una tendencia de nada. ¿Y quién te garantiza que lo que está diciendo esa persona en el Twitter es verdad? No, porque No. usualmente lo que emiten son opiniones. Lo que te lleva a ti a tu profundizar con Exacto. qué es lo que está sucediendo. Si tienen que buscar en internet, si tienen que buscar en la página del periódico. Y lo hacen, la generación de ustedes lo hacen, o sea, si les interesa un tema, ¿tratan de profundizar o se quedan ahí? Yo siento- personalmente profundizo. Yo siento que hay ciertos intereses que realmente despierta la atención de esta generación. Mucho tema que tengan que ver quizás con problemas ambientales o con la reducción del plástico, con ese tipo de cosas que ahora mismo se están moviendo, que son tendencias. Cuando algo está sucediendo en el mundo que realmente afecta a ese conglomerado de tópicos, yo siento que la gente como que se estremece. Lo que hace que mucha gente comente y de la nada todo el mundo como que averigua y de la nada todo el mundo quiere opinar. Y así nosotros nos enteramos de muchas cosas que suceden, que quizás no la vemos en un periódico, no la vemos quizás porque no seguimos ninguna página de ningún periódico tampoco. Mira, ¿tú quieres sí. que yo te diga la verdad? La verdad es que tú te enteras de todo lo que trae como consecuencia que la gente se queje. Si la noticia es positiva y la gente no tiene que quejarse, tú no te vas a enterar. Nadie lo va a comentar. Cuando tú... Pero y eso yo creo que Por lo menos mi generación. habría que buscar un poquito de equilibrio porque valen la pena también las noticias positivas. Claro, pero yo estoy totalmente clara de eso. El problema es que eso no mueve a la gente en las redes como la noticia negativa. Jamás, jamás. Sí, Incluso ¿verdad? lo que venden la noticia, por ejemplo, la noticia que usted da, no son la noticia positiva. No, realmente, pero intoxica tener Claro, tantas Exacto. noticias Y negativas. no es que quizás no venda, sino que realmente despierte el morbo y genera mucha Sí, atención así. la Porque noticia yo te digo negativa. una cosa, por ejemplo, si bien es importante todo eso de, por ejemplo, ahora Nashla y José María Cabral presentaron creo que un adelanto de un documental que están haciendo sobre la isla del plástico, por todo el disparate que vivimos en este país con la cantidad de plásticos y todo, que nos escandalizamos porque vemos un río lleno de plástico que termina en el malecón. Pero a veces no vamos a la causa de por qué está lleno el río de plástico. Alguien tiró el plástico ahí. Claro. Entonces nos escandalizamos con que la playa se llenó de plástico, pero vamos a pensar un poquito y vamos allá. Pero como mismo eso es importante y nos involucramos y vamos y hacemos y recogemos el plástico y todo. Yo creo que tanto más importante es, por ejemplo, un tema quizás un poquito intangible, pero es importante que tengamos candidatos a posiciones electivas que van desde un presidente hasta un alcalde, un diputado y un senador, que no sean legítimos, o sea, que sean frutos de un fraude. Ok. Y que entonces a veces cierta generación, quizás porque no entienden la mecánica o no van o no creen en este tipo de democracia, lo dejan correr, no le dan importancia, le dan más importancia a lo del plástico, que también es importante. Claro. Pero si no vivimos en democracia, ¿qué importa Claro. que haya plástico o no? No sé si me entienden. Claro que sí. Y no sé cómo la generación de ustedes pueda ocuparse de ese tema. Yo orgullosamente puedo decir
que lo que tapa, por ejemplo, la atención que la gente le ha puesto este mes no se compara a la atención que, por ejemplo, la gente le ponía hace 3 meses. La cantidad de jóvenes que ahora mismo están prestando atención a lo que está pasando es ridícula. A mí me parece impresionante con Roberto. Sí, Suponemos, ¿Ustedes fueron a votar en la Claro. primaria? Claro. Por supuesto. Y no solamente eso, a todas las esquinas que uno llegaba con gente de mi edad, se estaba hablando de política. Y para mí es muy importante que se le preste atención para que la gente comience a entenderlo. Porque es un sistema tan... tengo que llamarlo complejo, porque es que no lo entendemos del todo. Claro. Encima de eso, la gente está tratando como que de resaltar todos esos baches y quizás cositas que quizás son fraude, o que quizás está mal hecho, o que quizás esto fue modificado. Tenemos que entender el sistema primero para saber dónde está el fallo, pero yo siento que el sistema es tan complejo, hasta cierto aspecto, por lo menos para la gente que me rodea, que no lo entendemos del todo. Entonces tenemos que hablar de eso, tenemos que tenerlo muy presente para que cuando se pase una información por algún lugar, le prestemos más atención que antes. Hace 4 años no se hablaba de esto. No, y de hecho la generación de ustedes será definitoria para las elecciones de febrero y mayo. La gente no lo entiende. Y no lo entiende. No lo entienden. Ellos entienden que no, que su voto no va a hacer nada. Que eso no va a cambiar nada. Cuando tú lees una cosa así, tú lo que quieres es trayarte arrancate la cara así. Ajá. Porque son la misma gente que se quejan. ¿Entiendes? Sí. Ese es el problema. Que cuando tú no eres partícipe, no te puedes quejar. Porque tú eres parte del problema. Ustedes que son más tecnológicos que yo, ¿creen que verdaderamente un algoritmo puede haber provocado un fraude en la primaria? No tengo ni idea. Lo que pasa es Ni que... puta idea. Bueno, en mi caso, yo no lo llamara un algoritmo. Realmente... Pero, por ejemplo, puede darse el caso de que alguien diseñe un software para lo que sea y le pueda introducir en el diseño que diga, mire, a las 3 de la tarde se va a activar esto que va a reducir -1 y a las 5 de la tarde se va a parar esa fórmula que estoy desarrollando dentro del propio software y se va a autodestruir y no aparece. Que no deje un rastro. ¿Puede dejar trazabilidad o no? No la deja, ¿no? Ya que Camel, Yo que lo es súper veo, tecnológico, exacto, que yo sí. lo veo, claro, totalmente Entonces no habrá posible. manera de demostrar lo que Leonel aduce como una... No hay manera. Sí. Pero eso se puede hacer. Que yo active un programita dentro del software que diga, cuenta de aquí para acá, a estos lugares. Y no es tan difícil. No es tan difícil, Es yo una no lo cosa veo. casi hasta elemental de muchacho chiquito. Sin embargo, yo pensar que es el único escenario, me parece casi hasta de fantasía. Yo entiendo que realmente, ¿qué pasa? Yo no sé hasta dónde ha llegado todo el tema del algoritmo y la cosa, pero yo sé que si se deja hasta ahí, eso va a ser como de fantasía. Yo entiendo que realmente tiene que haber algo más que pueda probar que eso pasó. No porque yo esté a favor ni en contra de todo lo que se plantea, sino que si puedan probar si es cierto o no. Dejarlo en un caso hipotético de que el sistema mismo se autodestruyó y que, bueno, ahora no vamos a poder saber. Yo no sé si eso es lo que se plantea, pero yo sé que tuvo que haber alguien que hizo eso, que ahora mismo tiene que estar vivo para probar que lo hizo. O alguna cámara que prueba que esa persona estaba sentada frente a una computadora haciendo eso. Lo que sea, pero que realmente, si de verdad pasó, tiene que haber alguna forma de probarlo. No, yo lo digo porque así como ustedes dicen que hay una parte de la generación de ustedes que hace resistencia un poco a participar de estos procesos porque no lo entienden o porque les es complicado o porque no creen entre los candidatos o no creen en el sistema. Mientras más dudas sigan habiendo, más resistencia habrá a una generación a participar en el proceso. Y por eso hay que insistir. Yo estoy seguro que no se va a demostrar que hubo fraude. No habrá manera. No, exacto. No habrá manera. Pero hay que seguir insistiendo para mejorar el proceso, porque hubo irregularidades que se vieron, que compraban cédula, cosas que uno pensaba que no iban a existir en este siglo XXI, que sobre todo la generación de ustedes no se merece que exista. Ni ninguna, pero sobre todo la de ustedes porque son los que le toca seguir echando adelante el país. Hasta que no seamos una mayor cantidad de personas haciendo... ¿Qué pasa? Estamos afectados directamente. Mi generación, me refiero a esta gente que viene subiendo ahora, que son la mayoría de personas entre, qué sé yo, 18, 25, 30 años como mucho. Quizás no sentimos ese pull del gobierno, ese problema tan grande. Mucha gente vive dentro de su conformidad y realmente suponemos al público que le llega, una gran parte del público que le llega a este programa, relativamente no vive... ¿Cómo te digo? Trato de no ser clasista, pero realmente una clase acomodada. ¿Entiendes? Sí, claro. Sí. Que suponemos
no se acabe el año y no están pensando en que hay que buscar qué sé yo, cuántos miles de pesos de impuestos. No va a llegar un momento en el que iban a decir, wow, ¿cuánto dinero estoy pagando de impuestos? Y quizá ahí no está lo que el país debería asegurarme. Hasta que no sea más grande esa cantidad de personas conscientes, no va a haber un cambio. Ahora, ¿cómo convencerlos a esa generación de ustedes de clase media alta de que los cambios se dan en democracia? Ya la época de las guerrillas y todo aquello terminó, no porque sean malas, pero ya no son de este tiempo. Yo creo que hay que tener otras batallas votando. Es duro. Ustedes porque quizás sus padres, ni tampoco, porque son padres muy jóvenes, pero vivir en gobiernos complicados, donde te limiten el derecho a la libre expresión, a elegir y ser elegido, a la libre empresa, a ciertas cosas, es duro volver atrás. Hoy leía de una joven que decía que estábamos como en una neodictadura, porque al final tú te sientes libre, pero tu voto no cuenta. ¿Y quién llega a dirigir los destinos del país o cualquier posición? Alguien por el que tú no votaste. Al final no es serio esto. Entonces, ¿para qué vamos a estar en esta mecánica? Y termina... Es como una pseudo libertad en la cual estamos libres dentro de una burbuja. Es falso. Y sobre todo, a veces, los que se promueven para cargos no son cercanos a la generación de ustedes. No hay... gente que quiera, porque asumir un cargo público implica un sacrificio. Claro. Y no sé si a veces jóvenes de la generación de ustedes quieran asumir ese sacrificio. Y criticamos la sociedad, pero ¿por qué tú no dices, bueno, yo quiero ser diputado y voy a mí y para plantear una diferencia en el Congreso? Pero no siento que den ese paso, y entonces hay una generación que es más... Yo es que sí sé que eso va a pasar, pero está pasando dos cosas. Uno, la gente no va a ser tan joven, porque por ejemplo, tú sí tienes personas un poquito más adulta dentro de la juventud que se está postulando. El otro problema es que tal vez no sean la persona correcta. Porque tenemos, o por lo menos para mí, eso es muy personal, tú sabes, todo lo que es político es muy personal. Pero, por ejemplo, tenemos a los Foques postulándose. Sí. Y tenemos a este tigre, ¿cómo que se llama? Karim. Y al boli, que se subió. Y al Muchísima boli. gente que... El problema es que tal vez, para mí, mi gusto personal, a nivel político, no son la persona adecuada. Bueno, quizás no sea tu target. Pero Exacto, mueven Quizás masas. no te mueven masa. Entonces, realmente sí tienen un valor. Claro. Entonces, sí está pasando. El problema está en no darle la importancia que tienen dentro de la sociedad. Y a veces se menosprecia. Y decimos, bueno, porque eso es populacho, van un target clase DE o algo por el estilo, pero es una gente que al final vota. Don Roberto, y vive. para mí son personas tan fuertes en cuanto a influencia que si ellos se postularan, tengo que decirlo, si a los Foques se postulara, a los Foques tuviese un chance de ganar. Para ponerte un ejemplo. Sí. Por la cantidad de personas que le llegan, que los escuchan, por lo mucho que influencia realmente al público que maneja. Es una locura. Yo lo decía así de relajo, como que ¿por qué no hay gente que se postula? Bueno, esa gente suponemos nada más de relajando. Yo personalmente me cuestiono como que, óyeme, ellos sí tienen por la cantidad de gente que va a ellos y realmente... aún sin tener la información, simplemente reprime y desecha a los políticos actuales. Para ponerte un ejemplo. Aún siendo quizás de un grupo social que realmente no paga quizás tanto impuesto como nosotros. Para ponerte un ejemplo. Y no es que los quiera dividir entre ellos y nosotros, pero realmente la clase media es la clase trabajadora. La que sostiene este país. La que sostiene el país. Ok, Claro. ahora sí. Pero no trabajadora, porque a veces esa gente trabaja más que uno. Claro, definitivamente. Es verdad. Pero sostiene el país la clase media. Sí, eso yo lo sé. Alta. Eso yo lo sé. ¿Alguna vez una mujer será presidenta en este país? Con suerte, sí. Con suerte, sí. Yo entiendo que no debería ser electo por su sexo, sino por sus aptitudes. Y realmente ya... Claro, es un país un poquito extraño, pero no veo por qué no. Muy machista. Sí, 100%. Bastante. Muy machista. Faride versus Margarita Cedeño. No, Faride 100%. Eso no tenía Pero duda. por ser joven o porque no te gusta Margarita. Por la información que me ha llegado a mí. Porque eso es muy personal, lo vemos otra vez. Claro. Yo he investigado más de Faride que de Margarita. Ujú. Y realmente el aura que me transmite Margarita jamás va a ser el mismo que Faride. O sea, tú escuchas a Faride hablando y te puede salir una sonrisa, pero a Margarita es como que más de lo mismo. O sea, yo tengo como 70 años viendo a esta señora, o sea, y yo nada más tengo 22. ¿Tú me entiendes? Entonces, como que ya está bueno. Ya, está bien. Pero va una mujer.
¿Tú crees que llegue? Yo entiendo que eso va a ser lo mejor de tiempo. Yo creo que sobre la marcha de aquí a 10 años no van a ver presidente hombre. Van a decir, un momento van a decir, van a poner un hombre. Es verdad. Es por la capacidad que tiene la mujer. Es ridículo. Sí. Qué bien, pues vamos a lo que vinimos. Exacto, todo eso fue un pequeño preview. Entonces, nada, gracias por disfrutar ese pequeño extra en el cual estamos discutiendo un poquito de política y otras cosas con el señor Roberto Cavada. Lo que va quedando. ¿Lo que va quedando de qué? Del mismo. De mí. Jesus. Hasta la próxima.